Buenos días a todos. Bienvenidos esta mañana para terminar nuestro estudio del mes de misiones, ¿verdad? Que hemos empezado en octubre y hoy vamos a terminar con los niños y también nosotros aquí en esta serie de las misiones que hemos comenzado. Así que vamos a orar para empezar. Así que quiero invitarlos a que podamos cerrar nuestros ojos y prepararnos para la oración. Señor, gracias por este día, por esta mañana. Venimos ante ti pidiéndote que uses tu palabra, Señor. No tenemos nada más en que confiar, no tenemos nada más en que apoyarnos y no tenemos nada más que puede cambiar nuestros corazones que tu palabra. Así que te pido, Señor, que uses tu palabra, edifica nuestros corazones. Señor, no permitas que seamos los mismos y sin interés de hacer lo que tú nos mandas. Así que te pido que obres en nuestros corazones, Señor, porque sabemos que tú haces eso, tú obras en nuestros corazones por medio de tu palabra. Así que pedimos que nos guíes. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estudiar hoy el libro de Romanos, capítulo 10. Así que pueden ir buscando Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Y vamos a estar estudiando hoy el versículo 14 y el versículo 15. Romanos 10, 14 y 15. Y como dijimos antes, estamos en nuestro mes de misiones. Hemos estado hablando de las misiones y oramos para que el Señor use este tiempo en la vida de nuestra iglesia para transformarnos y para movernos a hacer lo que el Señor nos ha mandado. Que el Señor ponga un deseo ardiente en nuestro corazón de poder obrar y servirlo a Él. Muchas veces cuando escuchamos la palabra misiones, pensamos en los misioneros, el cual está bien, y pensamos que ese es un trabajo de algunos, ¿verdad? Ese es un trabajo de los pastores y de los misioneros, pero no de todos, no todos estamos involucrados. Pero lo que enseña este pasaje y lo que vamos a ver en lo que enseña la Biblia, es que la Biblia enseña que todos los que aman a Dios están involucrados en este trabajo, no solo los que dicen ser misioneros o los pastores, pero todos estamos involucrados en este trabajo. Así que cuando pensamos en las misiones estamos hablando de compartir el evangelio. Y otra vez, cuando hablamos de compartir el evangelio pensamos, bueno, el pastor tiene que hacer eso y los misioneros tienen que hacer eso, pero nosotros solo vemos desde afuera. Si fuera un partido de fútbol, estamos sentados en los asientos como la afición y esperamos que los que están ahí abajo respondan a lo que yo quiero. Pero lo que vemos en la palabra de Dios es que Dios llama a todos los creyentes a que participen en las misiones. Así que vamos a estar estudiando el versículo 14 y 15 de Romanos 10, pero antes vamos a leer el versículo 12 y 13. Porque el versículo 12 y 13 nos va a dar la idea de lo que está hablando Pablo aquí. Así que Romanos 10, versículo 12 y 13. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Así que estos versículos hablan de lo que va a mencionar los versículos después. Si ustedes se fijan cuántas veces menciona todos o todo. Versículo 12 dice, el mismo Señor que es Señor de todos, es rico para con todos. Así que el Señor de todos, Señor, el dueño de todos, es rico para con todos. El versículo para con todos los que le invocan. Para con todos los que le invocan. Y después el versículo 13 vuelve a mencionar la palabra todo, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo.
Así que está hablando este versículo que el que invoca el nombre del Señor, ese va a ser salvo. Todo el que invoca el nombre del Señor, el Señor es rico para con todos y el Señor lo va a salvar. Ahora es bien importante entender qué significa la palabra invocar que aparece ahí. Porque el versículo 13 dice que todo el que invoca el nombre del Señor, ese va a ser salvo. Así que, ¿qué significa invocar? Invocar significa llamar, invocar significa buscar. Así que es alguien que llama el nombre de Jesús, es el que puede ser salvo. Ahora, ese llamar, invocar, no es solamente mencionar el nombre de Dios. Eso lo puede hacer cualquiera. Pero cuando habla de invocar aquí, llamar el nombre de Dios, está hablando de una persona que tiene fe en Dios, que sabe que no hay nada más y no hay nadie a quien más puede llamar. Así que llama el nombre de Dios porque está desesperado, porque no sabe cómo y quién puede salvarlo. Así que llama e invoca el nombre del Señor porque tiene fe. Si ustedes se fijan, el versículo 13 dice invocar el nombre del Señor. ¿Qué significa el nombre del Señor? Cuando hablamos del nombre del Señor, eso define y expresa quién es Dios. Así que cuando dice el nombre del Señor, está hablando de quién es Dios y su carácter. Eso es lo que significa el nombre del Señor. Entonces, cuando alguien invoca el nombre del Señor, está llamando el nombre del Señor, está buscando el nombre del Señor, porque no tiene a nadie más a quien invocar. Sabe que la única persona que puede salvarlo de sus pecados es el Señor Jesús. No hay alguien más, no hay nadie más. Así que en el versículo 14 y 15 que vamos a ver hoy, Pablo hace unas preguntas en estos versículos y las preguntas, la respuesta es obvia a la pregunta, como vamos a ver ahí. Y lo que Pablo muestra aquí es cómo anunciamos las buenas nuevas, que es nuestro tema, cómo anunciamos las buenas nuevas y cuál es la necesidad de anunciar esas buenas nuevas. Así que vamos a pensar primero en varias necesidades. Así que primero vamos a pensar en la necesidad de creer, la necesidad de oír, la necesidad de predicar, la necesidad de ser enviados y también cuál es el resultado de obedecer a esas necesidades. Así que vamos a pensar primero en la necesidad de creer, pero vamos a leer versículo 14 y versículo 15, que son los que vamos a estar estudiando. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo oirán, cómo creerán, perdón, en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Así que la primera pregunta, aquí vamos a pensar en la necesidad de creer. Si ustedes se fijan, el versículo dice, primera pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Así que ya vimos qué significa invocar. Invocar es llamar y buscar al Señor en arrepentimiento y fe. Así que el versículo dice, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, ¿cómo van a llegar a ese momento de buscar y de llamar si no han creído? ¿Cómo van a hacerlo? La respuesta es obvia, no pueden invocar entonces en el cual no han creído. No lo van a poder hacer. Así que para que una persona sea salva, para que una persona esté en correcta relación con Dios, primero necesita creer en Jesús. Ahora, este creer que enseña la Biblia es un creer más que solamente intelectual, ¿verdad? En Honduras todas las personas creen en Dios. Tenemos el 90% de personas que creen en Dios en Honduras si vemos las estadísticas. Pero si el 90% de personas creyeran en Dios de verdad, sin duda nuestro país sería diferente, ¿sí o no? Sería muy diferente. ¿Por qué entonces? ¿Por qué hay una diferencia? Porque el creer que enseña la Biblia es mucho más que solo tener los datos correctos de Jesús. Es más que solo saber que Jesús vino, vivió en la tierra, vivió una vida perfecta, fue a la cruz a morir por los pecados. Cuando la Biblia enseña a creer, significa que tengo los datos correctos, pero me apropio de esos datos. O sea, realmente pongo toda mi esperanza en quién es Jesús y en esa persona. Así que este creer que está mencionando aquí va mucho más allá que solo tener los datos correctos de Jesús y saber que Jesús hizo esto y lo otro. Una persona puede saber todo de Jesús y nunca ser salva y nunca ser cristiana e irse al infierno.
porque va mucho más allá que tener los datos correctos. Eso es lo que enseña la Biblia. Necesita creer en Jesús, es poner toda su esperanza en el nombre de Jesús y en su persona, mucho más que los datos correctos acerca de Jesús. Tiene que apropiarse de esos datos, tiene que poner su confianza en Jesús, dejar de confiar en todo lo demás y confiar solamente en Jesús. Eso es lo que enseña la Biblia. Eso es lo que dice unos versículos más arriba. Así que estábamos en el versículo 14, si van un poquito más arriba, el versículo 9, Romanos 19, un versículo muy famoso en este capítulo. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué significa confesar con su boca? No solo es decir, pero algo que realmente cree. Jesús es el Señor, no simplemente es un buen título para Jesús. Cuando hablamos de Jesús es Señor, significa que Jesús es el dueño y es el amo. Todos los demás son esclavos. Todos los demás somos esclavos de Él y solo podemos obedecerle. Así que cuando está hablando de creer, las personas necesitan creer para invocar. Estamos hablando, la persona necesita confesar que Jesús es el Señor y todos los demás solo somos los esclavos y no tenemos nada que ofrecerle al Señor. Así que si volvemos al versículo 14, está hablando de creer. Hoy en día escuchamos mucho acerca de que uno puede creer en cualquier Dios y al final Dios siempre lo va a salvar. Y Dios va a pesar sus buenas obras y va a pesar sus malas obras y lo va a llevar al cielo. Y que uno puede creer cualquier cosa mientras sea sincero y Dios siempre lo va a aceptar. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que todas las personas que creen en Jesús son los únicos que pueden estar en paz con Dios y son los únicos que pueden tener una relación correcta con Dios y estarán en el reino de los cielos. Todos los demás que creen otra cosa, que creen en otra persona, que creen en sus buenas obras, no pueden entrar al reino de los cielos. Eso es lo que enseña la Biblia. Y esa fue la predicación de Jesús. Vamos a ir al libro de Juan, San Juan, un poquito más atrás de Romanos, Juan capítulo 14. También en un versículo famoso, Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué dice Jesús? Que Él es el único camino, la única verdad y la única vida. Jesús no dice yo soy un camino, una verdad, una vida. Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el único camino, la única verdad y la única vida para llegar al Padre. No hay otro camino, solamente es Jesús. Así que Jesús deja fuera todo lo demás. Para que una persona esté bien con Dios necesita creer solamente en Jesús. Necesita creer en Jesús. Y esta fue la predicación de Jesús y de los apóstoles. Un poquito más atrás, Juan capítulo 3, versículo 16. El versículo más famoso tal vez de la Biblia y también muy mal entendido. Muchos se lo saben de memoria, pero a veces lo aprendemos mal de memoria y ponemos una palabra que no existe ahí. Juan capítulo 3, versículo 16. Miren las palabras de Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién es el que no se va a perder? El que cree en Jesús. El que cree en Jesús es el que no se va a perder, no el que va a la iglesia, no el que se porta bien, no el que no es tan malo. El que cree en Jesús es el que va a tener vida eterna, es el que no se va a perder. Ahora unos capítulos más adelante, capítulo 7, Juan 7, 38. Jesús está hablando con algunos de sus discípulos y algunos de los fariseos, están ahí y otras personas en una fiesta. Miren lo que Jesús dice, Juan 7, 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿De quién es el que van a correr ríos de agua viva? El que cree en Jesús. El que cree en Jesús necesita creer en Jesús. Así que esta es la predicación de Jesús. Necesita creer en Jesús para ser salvo. ¿Quiere tener ríos de agua viva?
En su interior necesita creer en Jesús. Pero eso también fue la predicación de los apóstoles. Vamos a ir a Hechos, capítulo 16, después del libro de Juan, Hechos, capítulo 16. Hechos 16, y lo que pasa en este capítulo es que Pablo y Silas están predicando en una ciudad que se llama Filipos. Las personas están enojadas porque les están quitando el negocio, porque sacan un demonio y la mujer de quien sacan el demonio adivina y hace dinero. Así que los mandan a la cárcel. Y ahí en la cárcel, en la noche, hay un terremoto, porque Dios manda un terremoto para sacar a Pablo y Silas. Y el carcelero está asustado porque piensa que todos están escapando y el precio porque se escapan los ladrones es muerte. Así que él está asustado. Y lo que hace con el terremoto es que se tira a los pies de los apóstoles. Y miren lo primero que hacen los apóstoles. Hechos 16, versículo 31, el apóstol Pablo y su compañero Silas. Hechos 16, 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué dicen ellos? Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Así que para que una persona sea salva, necesita creer en Jesús. Necesita creer en Jesús. No puede una persona ser salva sin creer en Jesús. Es imposible. Una persona no puede estar bien con Dios sin creer en Jesús. No se puede. No es suficiente tener los datos correctos de Jesús. No es suficiente saberme todo de Jesús y haber ido a la iglesia todo el tiempo. Necesito creer en Jesús, arrepentirme de mi pecado y confiar solamente en el Señor. Confiar solamente en el Señor. Así que volvamos a Romanos, capítulo 10, y estamos viendo la necesidad de creer. Para que una persona pueda ser salva, necesita creer. Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Así que eso vemos la necesidad de creer. Ahora vamos a pensar en la necesidad de oír. Segunda pregunta. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Así que primero necesitamos creer para invocar. Y según esta segunda pregunta, para creer necesito oír. Hay una necesidad de oír. Hay una necesidad de oír. Si alguien escucha el mensaje, entonces puede responder y puede creer. Si alguien no escucha, no puede responder al mensaje del evangelio. Muchas veces aquí en Honduras las personas dicen ser cristianas, todo el tiempo son cristianas. Y si preguntamos, ¿y desde cuándo es cristiana? ¿Desde cuándo es cristiano? Siempre he sido cristiano, todo el tiempo he sido cristiano, desde pequeño Dios me cuidó, así que sí. ¿Me gustaría confiar en Jesús? Siempre he confiado en Jesús, toda la vida he confiado en Jesús. Pero cuando hablamos del evangelio con las personas dicen, nunca he escuchado eso, nunca había escuchado eso. Y entonces, ¿cómo si nunca había escuchado el evangelio siempre ha sido cristiano? Es imposible ser cristiano sin escuchar el evangelio. No se puede ser cristiano sin escuchar el evangelio. No se puede. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Una persona necesita oír el mensaje para poder creer. No pueden haber cristianos que son cristianos sin escuchar el evangelio. No se puede. Miren un poquito más adelante, versículo 17. Romanos 10, 17, también un versículo que aprendemos en el 1 a 1. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo viene la fe a nuestras vidas? Por oír la palabra de Dios, exactamente, por oír la palabra de Dios. Así que la fe no viene porque hoy me siento más positivo, la fe no viene porque hoy me siento menos malo, la fe no viene porque hoy me porté bien, la fe no viene por nada de eso, esa no es fe verdadera. La fe solo viene por escuchar la palabra de Dios, por escuchar la palabra de Dios, entonces viene la fe. ¿Cómo una persona va a responder entonces al mensaje del evangelio? Necesita oír el mensaje. Y así es como va a recibir la fe. No hay otra forma. Y aunque esto pudiera parecernos obvio para algunos, la verdad es que es tan triste que pensamos que las personas pueden conocer al Señor sin escuchar el evangelio. Eso no es posible. Dios usa que escuchen las personas el evangelio para poder salvarlas. Las personas necesitan oír el mensaje del evangelio.
La Biblia nos enseña que todos somos pecadores. Nacemos siendo pecadores y nuestra mente siempre está pensando en el mal, como leíamos al principio. La Biblia enseña que todos somos malos, aun cuando no nos creemos tan malos. Así que si somos malos, según la Biblia, nada de lo que hay dentro de mí va a hacer que yo cambie. Nada de lo que hay dentro de mí va a hacerme recapacitar y pensar, no, ahora voy a ser cristiano. Necesito algo externo, necesito escuchar algo externo que viene a mi interior para entonces responder al evangelio correctamente. Así que las personas necesitan escuchar, necesitan oír el mensaje para poder creer en el evangelio. Vamos a pensar en la siguiente necesidad, la necesidad de predicar. Siempre en el versículo 14, la última pregunta. Vamos a leer las primeras para ir recordando. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Así que esta es la necesidad de predicar. Si en la pregunta anterior las personas necesitan escuchar para creer, según esta pregunta, las personas necesitan que alguien les predique para que puedan oír. Alguien tiene que predicar para que puedan oír. Así que el Señor necesita predicadores para que hablen y las personas escuchen. ¿Quiénes son los que van a predicar? ¿Quiénes son los que van a predicar? Usted y yo. Usted y yo son los que tenemos que predicar. ¿Es un trabajo de los predicadores y de los pastores? Sí. ¿Es un trabajo de los misioneros? También. Pero es un trabajo suyo. Es un trabajo suyo predicar el evangelio. Esta palabra predicar es muy importante que la podamos entender. No se refiere solamente a un predicador que está un domingo hablando, pero también se refiere a alguien que es un heraldo. Esa es la palabra de predicador ahí o predicar, un heraldo. ¿Quién es un heraldo? Alguien que habla lo que dice el rey, ¿verdad? En los tiempos antiguos había un heraldo que llegaba a un pueblo y empezaba a hablar lo que decía el rey. El heraldo no podía cambiar las palabras, no podía agregarle, no podía quitarle, no podía pensar el rey está equivocado, mejor voy a cambiar las palabras y voy a decir cosas mejores. El heraldo solo decía lo que el rey decía, nada más. Solo decía lo que el rey decía. Así que esta palabra ahí es un heraldo, alguien que proclama, un mensajero, alguien que está proclamando el mensaje. Solamente eso es lo que hace un heraldo. Proclama el mensaje. ¿Cuál mensaje? El mensaje de las buenas nuevas, el mensaje del evangelio, el mensaje de Jesús. Así que ¿quién es el predicador aquí? Usted y yo. Usted y yo. Ahí donde estamos, en el lugar donde Dios nos ha puesto, no es casualidad que trabaje en este lugar o trabaje en el otro lugar o esté en esta familia. Dios me puso ahí para predicar el evangelio. Muy triste que entre algunos cristianos probablemente hemos escuchado esta frase, que uno tiene que predicar el evangelio y si es necesario, tiene que usar palabras, ¿verdad? Tal vez han escuchado eso, que uno tiene que predicar el evangelio y si es necesario, tiene que usar palabras, o sea, uno tiene que predicar con el testimonio. Eso no enseña la Biblia. No significa que tengo que tener un mal testimonio, tengo que tener un buen testimonio. Pero si tengo un buen testimonio en mi trabajo y hago las cosas bien y siempre quiero ser recto delante de Dios, muy poquitas personas o tal vez nadie se va a acercar y me va a preguntar, hey, ¿usted por qué hace las cosas diferentes? Muy poquitas personas van a hacer esa pregunta. Muy poquitas. Pero si yo les hablo de Jesús, entonces van a entender, por eso hace cosas diferentes, porque cree en Jesús. Entonces no es suficiente solo tener un buen testimonio. Necesito hablar del evangelio. Necesito hablar del evangelio. No es suficiente un buen testimonio, necesito hablar del evangelio. Vamos a ir a Primera de Corintios, un poquito más adelante de Romanos. Miren lo que Dios dice de la predicación. Primera de Corintios, capítulo 1. Versículo 21. Primera de Corintios 1, 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación.
Lo que está diciendo en los versículos antes, el versículo 18, es que para los que se pierden, para los que no creen, la palabra de la cruz, o sea, la predicación de la cruz es locura, no tiene sentido. Entonces las personas quieren buscar a Dios por su sabiduría. Pero dice Dios aquí en el 21 que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. O sea, no conocieron a Dios por lo que Él se ha revelado. Entonces dice que Dios salva a los creyentes, a los que creen, por la locura de la predicación. ¿Qué usa Dios para salvar a las personas? La predicación. ¿Quiénes son los predicadores? Todos los que han confiado en Jesús, que realmente dicen que son cristianos y aman a Dios. Esos son los predicadores. Esos son los que tienen que hablar del mensaje del Señor. Las personas necesitan escuchar el mensaje y van a escuchar de alguien que les predica. Así que, ¿quiénes son los predicadores? Cada uno de nosotros. Usted dice, soy un cristiano, amo a Dios. Entonces soy un predicador del evangelio, ahí donde estoy. Soy un predicador del evangelio. Esto no es algo nuevo ni algo que solo mencionan estos versículos. Esto es algo que también se menciona en toda la palabra. Vamos a ir al libro de Mateo. Mateo capítulo 3, para que miremos algunas evidencias de esto. Mateo 3. Y este es Juan el Bautista que prepara el camino para Jesús. Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 3, versículo 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué llevó Juan el Bautista a predicar al desierto? El reino de los cielos. Tienen que arrepentirse. Fue y predicó, no solo fue a hacer cosas buenas con la gente, fue y predicó el mensaje del evangelio. Un poquito más adelante, en el capítulo 4 de Mateo, versículo 17, Mateo 4, 17. Este Jesús cuando empieza su ministerio. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué llegó Jesús a hacer? Predicar. Llegó a predicar, no llegó a sanar, portarse bien y solamente hacer milagros. Llegó a predicar. ¿Por qué? Porque necesita predicar el evangelio para que escuche. Y entonces de esa manera van a responder. Vamos a ir al libro de Hechos. Miren lo que hace aquí un hombre que se llama Felipe, que es alguien que se le conoce como evangelista. Hechos capítulo 8. Vamos a leer el versículo 35. Este Felipe se encuentra un hombre de Etiopía que vino a adorar al templo y se va leyendo el libro de Isaías, pero no entiende nada de lo que lee. Así que Felipe le dice, ¿entiende lo que lee? El etíope le dice, no entiendo nada. Así que Felipe empieza a hablarle. Hechos capítulo 8, versículo 35. Miren lo que hace Felipe. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Qué hizo? Abrió la boca y le anunció el evangelio de Jesús. Así que esta es la predicación de Jesús, necesita predicar. Esta es la predicación de los apóstoles, tiene que ir a predicar. Y si vamos por cada versículo del Nuevo Testamento, vamos a ver que Dios está mandando a la gente, tiene que predicar. Y si vamos al Antiguo Testamento, personas como Jonás, Isaías, Jeremías, todos fueron y hablaron el mensaje del evangelio, hablaron las buenas nuevas de Dios, fueron y hablaron y predicaron. Así que predicaron el mensaje y entonces las personas escuchaban y entonces podían responder en salvación. Así que Dios usa nuestra predicación para salvar a los perdidos. ¿De quién es este trabajo? Es un trabajo de toda la iglesia. Todos tenemos que involucrarnos. Ese no es un trabajo solamente de algunos. Ojalá que el pastor haga eso, ojalá que el misionero haga eso, ojalá que aquel que se fue allá haga eso. Es un trabajo de todos nosotros. Amamos a Dios, así que somos predicadores del evangelio. Ahí donde Dios nos ha puesto, en ese trabajo donde estamos, en esa familia donde el Señor nos ha puesto, estamos ahí para hablar y predicar el mensaje del evangelio. Y si digo yo no sé qué decir, entonces tengo que prepararme. No sé qué hablar, entonces tengo que prepararme. Y la preparación no me va a llevar 20 años. Tengo que prepararme ya. Tengo que prepararme ya. Tengo que prepararme. Y si digo yo soy muy tímido, no puedo hablar, me cuesta hablar. Entonces tengo que pedirle al Señor que me ayude
hablar, porque eso es lo que el Señor manda. Que el Señor me ayude a no ser tímido para poder hablar del evangelio a las personas que están a mi alrededor, porque el Señor necesita a los predicadores para que vayan y hablan del mensaje del Señor. Quiero preguntarle cuándo fue la última vez que habló el evangelio con alguien. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo hablando con alguien acerca de que solamente en Jesús hay perdón de pecados? ¿Cuándo fue la última vez? Y si pensamos, no recuerdo la última vez, no sé cuándo fue la última vez, nunca ha sido la primera vez. Pidámosle al Señor perdón y que nos ayude a capacitarnos para hablar del evangelio. Necesitamos compartir el evangelio. Cuando no comparto el evangelio, soy desobediente al Señor. Necesitamos ser heraldos del Rey que hablan del evangelio. Así que vamos a volver al libro de Romanos, Romanos capítulo 10. La última pregunta, versículo 14. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Así que el Señor necesita predicadores para que las personas escuchen. Versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Así que aquí vamos a pensar en la necesidad de ser enviados. ¿Qué necesita una persona para predicar? Necesita ser enviados. Hay un trabajo de envío. ¿Quién es el que envía? Jesús, el Señor, ha dejado la iglesia para enviar a los misioneros. Es la iglesia quien ha decidido, el Dios ha dejado la iglesia para enviar a los misioneros. Así cuando voy y predico el mensaje a otra persona, no voy y predico mi solo mensaje, este es mi mensaje, nadie me puede decir nada. Voy y estoy predicando un mensaje que Jesús dejó y que ha sido confiado a la iglesia, así que estoy sostenido y estoy siendo guiado y enviado por la iglesia cuando estoy hablando el mensaje del Señor. Así que estamos en nuestros lugares porque el Señor nos ha enviado por medio de la iglesia. Todos somos enviados porque todos somos predicadores. Pero sin duda este versículo no solo está hablando de que todos somos enviados por medio de la iglesia, pero también está hablando de algunos van a ser enviados a otros países y a otras culturas y a otros lados a predicar el mensaje. Tienen que aprender un idioma. Dios sí llama a las personas para moverse del lugar, para cumplir esta labor. Eso es lo que el Señor hace. ¿Quién lo envía? La iglesia. Es muy común ahora que personas se vuelven autopastores y automisioneros. Seguramente ustedes han escuchado, tal vez conocen algunos. Eso no es bíblico, eso no es lo que enseña la Biblia. Un pastor solo puede salir de una iglesia que es enviado a otro lugar para abrir una iglesia, y lo mismo un misionero. No hay autopastores ni automisioneros. Todos los que hacen eso tienen un montón de dificultades porque eso no es lo que el Señor ha dejado. Así que no podemos nombrarnos automisioneros que vamos y predicamos y no necesito darle cuentas a nadie porque yo hago lo que quiero porque Jesús ya me envió. Tengo que ser enviado por medio de la iglesia. Eso es lo que el Señor ha dejado. Así que juntos como iglesia enviamos al misionero para otro lado porque amamos al misionero, amamos al Señor y amamos a las personas a quien el misionero va a compartirles. Entonces, cuando hablemos de los misioneros de nuestra iglesia, no debemos verlos así como lejanos y qué bueno que están haciendo el trabajo. Necesitamos involucrarnos y saber cómo se llaman y orar por ellos y llamarlos o mandarles un mensaje si necesitan algo en específico. Porque es como todos nos debemos involucrar como iglesia. ¿Por qué vemos esto como nuevo a veces? Porque no sabemos mucho de la historia de la iglesia en general. Hace 100 años la iglesia enviaba a los misioneros y hace 200 también. Y si nos vamos hasta el tiempo de Jesús también, los misioneros y la iglesia han estado trabajando, enviando misioneros para compartir el evangelio. ¿Por qué no sabemos? Porque a veces gastamos nuestro tiempo en otras cosas que no valen la pena. Quiero animarlos a todos, quiero animarlos de verdad a que con su familia busquen historias de misioneros, para leer con sus hijos historias de misioneros. No porque los misioneros o las mujeres que fueron eran perfectos y nunca pecaron. Leyendo nos vamos a dar cuenta de un montón de cosas que hicieron que no eran bíblicas, que no debemos hacer. Pero esos hombres y mujeres amaron a Dios y se movieron, dejaron las comodidades y se movieron para hablar del evangelio.
Quiero animarlos a leer historias de misioneros con sus hijos. La mayoría de todos los misioneros que se han movido fueron impactados porque leyeron la vida de otro misionero. Quiero animarlos a leer historias de misioneros. A veces leemos biografías de personas que no nos ayuda para nada la biografía. Pero quiero animarlos a leer historias de misioneros. Si no saben un nombre de un misionero, pueden buscar en internet misioneros cristianos, van a salir una lista de misioneros. Tienen que poner cristianos porque hay otros misioneros que andan en otras cosas, ¿verdad? Tienen otras misiones, pero no son misiones cristianas. Pero cuando leemos la vida de esos hombres, nos vamos a sentir retados. Estoy perdiendo mi tiempo en estas cosas. Me voy a sentir retado. Necesito hablar del evangelio. No puedo perder más el tiempo. Aquí tenemos varios libritos que ustedes pueden tomar de personas que fueron misioneros o de personas que impactaron la vida de otros misioneros, y eso nos va a ayudar mucho. Hay mucha doctrina ahí. Nos va a servir mucho más que leer periódico o ver redes sociales que muchas veces no nos llevan a nada bueno y en nuestro caminar con el Señor no nos ayudan. Quiero animarlos. Necesitamos leer historias de misioneros con nuestros hijos y con nuestras familias para ver lo que el Señor ha hecho antes. Participar en la misión es nuestro privilegio y también es nuestro deber. Vamos a mirar al final, versículo 15. Este es el resultado de obedecer. ¿Qué va a pasar cuando obedecemos? Versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Así que hay un resultado por obedecer. Obedecemos al Señor y entonces hay un resultado. Cuando obedecemos al Señor, somos agradables a Él, el Señor nos bendice, y eso es lo que habla este versículo. ¿Qué pasa cuando anunciamos el evangelio? Dice el versículo, nuestros pies son contados como hermosos. ¿Quién los cuenta como hermosos? Dios los cuenta como hermosos. Dios los cuenta como hermosos. Pablo toma esta cita del libro de Isaías, capítulo 52, versículo 7. Y lo que está pasando en ese capítulo es que Dios está prometiendo que va a enviar libertad a los cautivos de Israel. Dios va a mandar a un rey verdadero, que es el Mesías. Y los que predican eso de que viene el Mesías son los que anuncian las buenas nuevas. Así que Pablo toma eso de Isaías, lo pone aquí para mencionar que los que anuncian el evangelio tienen pies hermosos. El versículo termina, bueno, voy a leer esa parte, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ahora, literalmente el versículo en el original termina de manera diferente. Miren lo que dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. De los que anuncian el evangelio del bien. ¿Qué es el evangelio? Una palabra muy común en la iglesia. ¿Qué es el evangelio? El evangelio significa buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Las buenas nuevas son que Dios mandó a su Hijo Jesús a morir en la cruz por todos los pecadores. Y cada pecador que se arrepiente, ese pecador está bien con Dios. La única forma de estar bien con Dios es cuando creemos en Jesús, porque Él es el sacrificio perfecto. Solamente así podemos estar bien con Dios. Así que, ¿cuáles son las buenas nuevas? Que todos los hombres son pecadores, no tienen ninguna oportunidad de estar bien con Dios. No importa lo que hagan, no importa lo que memoricen, no importa si van a la iglesia, están condenados por su pecado. Pero las buenas nuevas es que Dios envió a su Hijo Jesús a salvar a los pecadores. Y todos los que saben que son pecadores y saben que son miserables pecadores y no tienen nada más que hacer y se rinden ante el Señor y su nombre, Dios va a salvarlos por medio de Jesús. Esas son las buenas nuevas. Así que este no es un mensajillo que predicamos, un mensaje que lo callo, lo hablo, lo puedo hablar, o hay otros mensajes mejores. Este no es un mensajillo, no es un mensajito pequeño, es un gran mensaje. Es un gran mensaje, son las buenas nuevas del Señor. Son las buenas nuevas del Señor. Así que el versículo, como les dije, termina diciendo al final, los que anuncian el evangelio de las buenas cosas o del bien. ¿Qué significa eso? No solo son las buenas cosas, no solo son las buenas nuevas, sino que el versículo está diciendo, estas son las buenas nuevas de las buenas cosas. Lo que está diciendo es, esto es lo mejor de lo mejor. No hay otro más mejor, aunque no podemos decir más mejor, pero no hay algo más mejor, que no se puede decir más mejor,
que el Evangelio. El Evangelio es superior. Estas son las buenas cosas de las buenas cosas. El Evangelio, las buenas cosas de las buenas cosas. Es lo que cambia el alma, es lo que cambia una persona, es lo que le da propósito a la vida en este tiempo y a la vida venidera. Solamente el Evangelio. Y los que llevan este mensaje son contados con los pies hermosos. Ahora, tener los pies hermosos lleva un esfuerzo. Tengo que moverme a hablar del Evangelio. Tengo que moverme. Tengo que caminar. Tengo que caminar para llevar el Evangelio. ¿Cómo están nuestros pies? ¿Están hermosos por el Evangelio? ¿Porque hablamos del Evangelio? ¿O están hermosos porque no lo movemos? Porque no hablamos del Evangelio donde estamos. Porque nos quedamos quietos. Me imagino que el deseo de nosotros es que nuestros pies sean hermosos porque hablamos del Evangelio ahí donde estamos, en el negocio, en el trabajo, en nuestra familia donde el Señor nos ha puesto. Ese debe ser nuestro deseo, que Dios diga que nuestros pies son hermosos porque estamos llevando el Evangelio. Podemos leer este versículo o estos versículos para atrás también, y atrás para adelante. Así que los que tienen los pies hermosos son los que van y son enviados y predican el Evangelio. Y cuando predican, las personas oyen. Y cuando las personas oyen, entonces van a creer. Y cuando las personas creen, van a invocar. Y el que invoca el nombre del Señor, ese va a ser salvo. Ese va a ser salvo. Así que todos nosotros debemos involucrarnos en esta labor que el Señor nos ha dado. Este es un privilegio y una gran responsabilidad. Necesitamos comprometernos con el Señor. No es para los demás. Ojalá que haga que Él escuche esto. Es para todo el que ama al Señor. Somos los que llevamos el Evangelio. Necesitamos prepararnos y estar dispuestos para llevar el mensaje del Evangelio. Tenemos que ser una iglesia misionera que envía misioneros a otros lados. Puede ser que alguno de nosotros, Dios lo va a llamar para ir a otro lado. Puede ser que algunos de nuestros niños que están aprendiendo las historias misioneras, Dios los va a llamar a predicar el Evangelio. Necesitamos estar dispuestos y prepararnos. Quiero terminar con dos frases de dos misioneros. Uno es William Carey, misionero a la India, inglés, al final de 1700, principios de 1800, casi 40 años de misionero ahí en India. Como les dije al principio, no siempre hizo las cosas bien. Si leemos su historia, vamos a darnos un montón de cuenta de errores que tuvo. Pero se fue ahí para predicar el Evangelio. Tuvo que aprender un dialecto que estaban hablando y empezó a traducir la Biblia a ese dialecto que estaba hablando. Una vez hubo un fuego y se quemaron todas las copias de lo que estaba trabajando. El siguiente día se puso a volver a copiar el Nuevo Testamento para empezar y traducirlo. No había imprenta, ni había fotocopiadora, ni había impresora, ni computadora. Se puso otra vez a hacerlo. Miren lo que él dijo. No le tengo miedo al fracaso. Tengo miedo de ser exitoso en cosas que no valen la pena. Otra vez, no le tengo miedo al fracaso, tengo miedo de ser exitoso en cosas que no valen la pena. ¿Cuántas veces queremos tener éxito en cosas que no valen la pena? Eso no significa que ya no tengo que trabajar. Eso no significa que ya no puedo ir de vacaciones. No significa eso. Significa dónde está mi prioridad. Otra frase de otro misionero llamado David Livingstone. Fue misionero también inglés, fue a África, era médico, explorador en los 1800. Como era doctor, pudo ayudar a muchas personas que estaban enfermas por fiebre amarilla y malaria y cosas así en África. Cuando murió, las personas en África solo enviaron su cuerpo a Inglaterra y dejaron su corazón allá porque dijeron el corazón de este hombre pertenece aquí. Así que este es otro que deben leer con su familia. David Livingstone. Él dijo, si una comisión por un rey terrenal es considerada un honor, ¿cómo una comisión por el rey del cielo puede ser considerada un sacrificio?
Si una comisión por un rey terrenal es considerado un honor, como una comisión por el Rey del cielo puede ser considerada un sacrificio. El Señor nos ayude a comprometernos con su evangelio y a ser obedientes a llevar la palabra. Vamos a orar. Padre, venimos ante ti pidiéndote perdón por cuántas veces hemos huido a nuestra responsabilidad de compartir el evangelio. Señor, mueve nuestros corazones y enciende nuestros corazones para hablar del evangelio. Tú sabes en cada lugar donde tú nos has puesto. No es por casualidad, sino para llevar el mensaje del evangelio. Ayúdanos a capacitarnos. Ayúdanos, Señor, a que se nos quite la pena por pensar mucho en nosotros y hablar de tu palabra. Señor, que Impacto Choluteca sea una iglesia misionera. Levanta muchos misioneros de aquí. Señor, y pedimos por nuestros niños también. Levanta muchos de nuestros niños para ser misioneros. En el nombre de Jesús. Amén.